qué alegría saber, ¿verdad? Que aquí en la palabra pecador, ahí vamos cada uno de nosotros, y que hay que apropiarlo de una manera humilde. Saber que cuando estás pasando por el dolor, ya sea porque alguien te lo provocó o incluso porque tal vez uno es el quien lo está provocando, ¿verdad? Saber que allí Jesús ya nos tenía en la mente a cada uno de nosotros. Yo creo que es una lección de humildad, para saber que tenemos su perdón. Y creo que en ese sentido uno va profundizando su amor a Jesús y que dio su vida por Él y por nosotros. Creo que me quedo con una frase que lo dijo alguien hace estos días, decía que con respecto a cómo Dios nos mira. Dice él que el diablo conoce tu pecado, o sea, conoce tu nombre, pero te habla por tu pecado. Pero Dios, conociendo tu pecado, te habla por tu nombre. Voy a agarrar la frase de Don Bosco. Dice a sus niños, a sus jóvenes que eran huérfanos, muchos de ellos: ser santo para un joven es estar alegre. Pero estamos hablando de una alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del pecado, ¿qué es lo que es el pecado? Te pone triste, te pone de mal humor. El pecado te aparta de tu amigo, el pecado te aparta de Dios. El pecado es una ruptura con la comunión con Dios. Entonces el pecado naturalmente te va a poner de mal humor, de ansiedad, todo lo que tú quieras. El pecado. Pero cuando uno camina en el camino de Dios, lo más con la gracia de Dios que nos permite, ahora tú tienes alegría, porque tu alma, o sea, no está opresionada espiritualmente, no estás preocupado de lo que hiciste. Entonces decía, ser santo para un joven es... Querida familia, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio en el cual nos vamos adentrando en uno de los momentos más profundos y también poderosos de la historia de la salvación, precisamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y la pasión no es solo una historia de sufrimiento, es una historia de amor, sacrificio y redención. Y hoy vamos a explorar cómo la muerte de Jesús en la cruz no solo fue un acto de sufrimiento, sino el sacrificio supremo por nuestros pecados. Es fundamental que vayamos comprendiendo y entendiendo cómo Jesús murió por nosotros y qué significa verdaderamente este acto por nuestras vidas. A lo largo de este episodio vamos a estar profundizando y realmente este sacrificio de nuestro Señor y cómo responde a las necesidades de la reconciliación con Dios, ya sea creyente o toda la vida, o cómo has vivido en tu vida, o alguien que va explorando la fe católica cristiana. Este episodio, sin duda, es una invitación a descubrir la profundidad del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto también vamos a dar la bienvenida al Padre Filiberto Cortés, que está con nosotros, y también a Isela, que también es parte de nuestro equipo. Padre, bienvenido. Excelente, muy contento de estar con ustedes, hombre. Padre, gracias, qué placer. Gracias por tenerme aquí. Sí. Gracias a Dios, Padre, gracias a usted por haber aceptado esta invitación, y como ya lo comentaba Carlos, pues qué dicha que vamos a tener esta oportunidad, este episodio para profundizar en el acto más grande de amor en la historia de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, que se entrega por amor a cada uno de nosotros. Así que es una dicha tenerlo a usted el día de hoy para compartirnos esta verdad y esta enseñanza. Amén, amén. Pues sí, verdad, pues para empezar, pues podemos decir, ¿no?, que Sí. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, que vino, Dios Padre, amó, como dice San Juan, ¿no?, amó tanto a la humanidad que envió a su único Hijo para salvarnos del pecado, de la muerte, para la vida, para la gloria, ¿no? Entonces nos salva de ¿qué? Del pecado y de la muerte, para la vida eterna, y pues para estar, me gustó una palabra que dijiste, Sí. Carlos, que es la redención, viene a través de esta reconciliación. El pecado original pues fue la ruptura de la comunión con Dios, y ahora Jesús viene nuevamente a ser ese puente, por decirlo, el mediador por excelencia para la humanidad, nuevamente a estar reconciliados
en comunión la nueva alianza que nos trajo. Así es que es algo para nosotros, pues todo para nosotros, ¿no? La Es plenitud. todo porque es el Mesías esperado, el mensajero de Dios, el que todo el pueblo de Israel estaba en espera para recibir, para que justamente, como ya lo dijo usted, Padre, es Jesucristo quien nos abre esa comunión con el Padre. Y Amén. qué precisamente importante hablar sobre la pasión de nuestro Señor, Padre, y precisamente en el jubileo de la esperanza, Ajá. donde nos abre estas puertas y la puerta de la gracia, del amor de Dios, y en Jesucristo encontramos la verdadera esperanza, la verdadera plenitud, y solamente en la pasión que vamos reflexionando, meditando, encontraremos también nuestra propia salvación. Sí, Carlitos, pues sí, me encanta la frase que me Sí. parece, bueno, que viene de Romanos, que el Papa usa, que no es que la esperanza que no defrauda, ¿no? Exacto. Porque estamos hablando no solamente de poner una teoría, un pensamiento, una ideología, pero es una realidad que para nosotros ya nos ha traído Jesús la victoria. Por lo tanto, nosotros pues somos una gente de fiesta, que la Eucaristía, ¿no? Somos gente de alegría, somos gente aún. Lo más irónico, ustedes saben que lo más irónico de todo esto, que la pasión de Cristo, en verdad, como tú estabas diciendo, Carlitos, que la pasión de Cristo, o sea, la historia de amor más grande de la historia del ser humano, pero que a través de todo el sufrimiento que Jesús viene a pasar por primera persona, Él entonces ahora es nuestro maestro, no tan solo de cómo cargar nuestra cruz, no tan solo de cómo sufrir, por decirlo así, en esta vida, pero sabiendo, ¿verdad?, que el sufrimiento tiene sentido, que el sufrimiento tiene valor, que no nomás es sufrimiento y ya. Se acabó. Y me encantó algo que decía, Padre, regresándome un poquito, el Papa San Juan Pablo II, si no me equivoco, decía, we are the Hallelujah people, somos Sí. la gente del aleluya, ¿verdad? Pero claro, sabemos que esa alegría, esa aleluya viene como redención. Entonces la pregunta, Padre, es ¿por qué Jesús muere por cada uno de nosotros, pobres pecadores, en la cruz? Sí, pues muy buena pregunta. Nomás quiero tocar, porque naturalmente es muy profundo, pero nomás unos cuantos puntos. El primero es, recordemos que en el Antiguo Testamento, recordamos, ¿no?, que la alianza que fue empezando ya más abiertamente con Abraham, ¿verdad? Y que viene, que Dios le da esa, y luego también tenemos a Abraham, ¿verdad?, que va a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, las alianzas que Dios va haciendo con su pueblo, viendo cómo va tomando forma, y que ahí, por primera vez con Abraham, ¿verdad?, cuando va a sacrificar a su hijo, bueno, que no lo hizo, ¿verdad?, pero que estaba el cordero, ¿no?, el carnero que estaba ahí. Bueno, desde entonces los judíos, por decirlo así, en la espiritualidad, teología judía, ya viene apareciendo ese cordero. Bueno, y ahora pues sabemos, ¿no?, que Jesús es el cordero, ¿verdad?, que quita el pecado, no pecados, sino pecado. ¿Por qué? Porque los judíos en su creencia, recuerdas que en el Antiguo Testamento tú puedes leer que el judío cuando cometía un pecado, lo que hacía es imponiéndole las manos, estaba implicando a la imposición de manos que le iba a poner el pecado de él que merecía la muerte. ¿Te recuerdas que a Moisés le dijo, si tú guardas estos mandamientos, tú tendrás vida y si no, morirás? Entonces, literalmente, en muchos casos, en el Antiguo Testamento, el pecado significaba muerte. O sea, literalmente, vas a hacer este pecado, bueno, te vamos a apedrear, por decirlo así. Entonces, literalmente, el pecado era igual a muerte. Literalmente, física. Bueno, por lo tanto, entonces, Jesús, el Cordero sin pecado, ahora, como dice Juan el Bautista, ¿no?, ahí viene el Cordero, y entonces todo nuestro pecado, que para nosotros es inconcebible que podamos entender, porque es un misterio, pero hablando ya verbalmente, articulando lo que somos el lenguaje humano, podemos decir, ¿no?, que nuestra teología dice que tu pecado, mi pecado, toda la humanidad, porque es el sacerdote por excelencia, es el Cordero por excelencia, entonces Él puede tomar todo nuestro pecado, todo nuestro sufrimiento, incluyendo de Adán y Eva, ¿verdad?, redimiendo nuevamente. Entonces ahora, en lugar de un cordero animalito, viene Jesús, que es el Cordero. Entonces Él, que quita el pecado por su sangre, no tan solo renueva la alianza eterna, que ahí termina todo el sacrificio de los corderitos, porque Cristo es el Cordero, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces ahora pues tenemos esa nueva alianza, pero también Jesús tiene la capacidad
de hacer un sacrificio, una sola muerte, como dicen los hebreos que hemos estado leyendo, si tú lees el libro de los hebreos, habla del sacerdocio de Cristo, ¿no? Entonces, que un sacrificio y punto final, un cordero y punto final, porque él tiene ese don, porque es la segunda persona, ¿verdad? Entonces, siendo Dios, Él tiene esa capacidad, ¿no? de incorporar todo nuestro sufrimiento, ponerlo, aplastarlo en la cruz para redimirnos. Y me encanta que nos haya comentado con respecto a la liturgia, que precisamente estos días se estuvo hablando del libro de los Hebreos, donde los sacerdotes hacían muchos sacrificios, pero aún así no lograba quitar todos los pecados. Pero con la muerte de Jesucristo, con una sola vez, hubo la redención para todo el mundo. Y qué importante que a veces dentro de la misma liturgia, dentro de la sagrada, nuestra Santa Misa, ahí está plasmada el Cordero que nos habla usted desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día. Pero a veces, como no profundizamos, no entramos en este misterio hermoso, se nos queda muy lejos conocer realmente que la pasión viene también inclusive dentro de la Santa Misa, que ahí está el Cordero que se entrega, que se da y se dona. No exactamente, no me acuerdo en la cita bíblica, pero dice que Jesús no le quitaron la vida. Él mismo se entregó por nosotros para la redención del mundo. Sí. Y algo que quisiera agregar, ¿no? Hablando del sacrificio de Jesús. Recordemos, mis jóvenes, que Jesús, porque ha pasado en persona propia, persona primera, todo esto, ahora nosotros como humanos podemos tener un ejemplo de que Dios, Jesús, nos entiende a nosotros. Y eso es algo, ¿verdad? Un punto muy importante que tenemos que pues, ¿cómo se dice? Meditar. El hecho de que Jesús, Él sufrió el abandono. Él sufrió, la traición, o sea, que muchas veces como jóvenes no podemos tener una novia, un novio y nos hacen una infidelidad, o que nos abandonen nuestros amigos. Somos amigos para siempre, ¿verdad? Y viene una novia y ahí nos vemos, amigo, es que la novia llegó, ¿verdad? Entonces Jesús nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que Él nos entiende en cualquier parte de la humanidad del sufrimiento. Perdiste a un ser querido, perdió a su papá, o sea, fue un refugiado, fue un inmigrante, por decirlo así. Él cruzó una frontera de la edad tan pequeña, Él fue perseguido. O sea, Jesús, cualquier pecado que la gente haya cometido o que injusticia que hemos experimentado, Jesús verdaderamente nos entiende. Y ya claro, naturalmente, cuando ya vamos hablando hablando ya además cerca de su calvario, de su dolorosa pasión, vamos viendo que se intensifica toda la experiencia del ser humano, el dolor que el ser humano experimenta. Jesús, de una forma, lo está tomando a cada uno de nosotros personalmente, individualmente. Es la capacidad de Dios que Él puede, ¿no?, traer todo eso y darnos a saber que no estamos solos, que Él entiende nuestro sufrimiento y que Él puede redimir y puede transformar todo, como dice, ¿no? Todo lo hace nuevo en su resurrección. Creo que las palabras que brotan más, Padre, es expiación. Cómo el Señor nos expía de todos nuestros pecados, nos redime. Y cómo lo vemos, ya lo decía usted, en el Antiguo Testamento, cómo el profeta Isaías profetizaba, ¿verdad?, del siervo doliente, del siervo del sufrimiento. Como bien lo dijo usted ya, todo dolor que podamos llegar a sentir, dolor espiritual, emocional, físico, mental, Jesucristo, Él ya lo sufrió y lo sufrió por amor a nosotros. Y me gustaría compartir cómo nos lo recalca la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: ahora bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué alegría saber, ¿verdad? Que aquí en la palabra pecador, ahí vamos cada uno de nosotros, y que hay que apropiarlo de una manera humilde. Saber que cuando estás pasando por el dolor, ya sea porque alguien te lo provocó o incluso porque tal vez uno es quien lo está provocando, ¿verdad? Saber que allí Jesús ya nos tenía en la mente a cada uno de nosotros. Yo creo que es una lección de humildad, para saber que tenemos su perdón,
que tenemos su perdón y misericordia. Sí. Sí. Padre, me gustaría que usted nos pudiera compartir la pasión de un poquito con respecto a la cruz, la simbología de la cruz, de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la cruz redime de nuestros pecados. Sí, Sí. bueno, ¿verdad? Algo que quiero, ¿verdad? Una forma de compartir es lo que tú me preguntas, Carlitos, es que hablando del pecado y de la expiación, ¿no? Para nosotros los católicos que creemos en la confesión, por lo tanto, puede ser como el ejemplo, el sacramento, que definitivamente nosotros podemos de una forma experimentar esa redención. O sea, no sé, de repente nos podemos sentir, ¿verdad? Cuando cometemos un pecado, y que nos podemos sentir gente repugnante, nos podemos sentir sucios, nos podemos sentir, depende del pecado que hemos cometido, pero especialmente pecados, ¿verdad? Que a nosotros, como nuestra conciencia. Entonces, para nosotros la cruz, o sea, es el signo de victoria, es el signo de redención, el signo más grande de amor, símbolo de amor. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido para redimirnos, para perdonarnos. Entonces, recordar que no hay pecado más poderoso, más grande que la misericordia de Dios. O sea, nosotros como humanos en parte nos podemos, cuando cometemos una mala decisión, que a lo mejor de repente, entonces hacemos una mala decisión que nos ha destrozado la vida. Y muchas veces nosotros podemos vivir en esa cueva, en ese espíritu de, o sea, yo no tengo perdón. Y eso es una mentira de Satanás, naturalmente. Entonces, ¿verdad? En la cruz nosotros podemos ver, o sea, para mí se me hace, como para todos nosotros, Sí, o sea, sí. una contradicción. Yo le digo a la gente, mire, para mí la ironía es que yo me encanta cargar la cruz, ahora no la traje, ¿verdad? Pero, pero entonces cuando miro la cruz, yo digo, es una ironía que un hombre, Jesús en la cruz, digo, que un hombre crucificado a mí, en mi dolor más bajo, me levante el ánimo, me levante, ¿no? Que me dé fuerzas, que me dé esperanza. Es que, ¿verdad? Pues en la cruz, la redención, el perdón de los pecados, en verdad la expiación de todo nuestro pecado, pues, ¿verdad? Está en la cruz y gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a su infinita misericordia. Pues, ¿qué les parece? Está muy buena la conversación y vamos a continuar, pero primero vamos a ir con nuestros amigos en Guadalajara, México. Vamos con Miriam y Octavio, que nos van a estar compartiendo cómo prepararnos para la Semana Santa. Vamos con ellos. Bienvenidos amigos de CDJ Podcast, les agradecemos a nuestros compañeros desde Los Ángeles, estamos desde los estudios de ESNE Guadalajara, aquí en México, y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe mi compañero Octavio. Bienvenido, Octavio. ¿Qué tal, Miriam? Pues estoy muy contento de estar aquí en esta nueva entrega, y el día de hoy les tenemos un tema súper importante, que es cómo prepararnos para la Semana Santa, ¿no? Un tema importantísimo, ¿no? Claro, me parece un tema bastante bueno, dado que, pues bueno, ya en estos tiempos tenemos que estar viendo, ¿no? Más adelante. Y bueno, es uno de mis tiempos litúrgicos favoritos porque, pues, recordamos, ¿no? El por qué vino nuestro Señor, el por qué se encarnó. Así es. Entonces, pues, vamos a ahondar, ¿no? En esa semana, pues, en los misterios de nuestra fe, en lo que creemos. Sí, entonces nosotros vamos a darles unos cuantos puntitos, nada más como lo más rápido posible para recordarles que este es el tiempo, digamos, más importante en nuestra fe cristiana porque se meditan los misterios más importantes de nuestra fe, ¿no? Y entonces les vamos a decir cómo prepararnos, ¿no? Y lo primero y lo más importante, Miriam, ¿qué sería? Bueno, creo que lo más importante pues es la confesión. Exactamente. ¿No? O sea, es renovar nuestro corazón, es acercarnos nuevamente a Dios. Si tú en un punto de la vida te sientes alejado, te sientes indigno, te sientes que dices hasta vergüenza, a veces le da a uno acercarse, ¿no? Pero bueno, esa es una de las primeras recomendaciones que nosotros podríamos hacer, ¿verdad? Justo. Que hagan un examen profundo de conciencia. Claro. Sí, se nos recomienda una vez al año confesarnos, ¿no? Claro. De pérdida, ahora sí que de pérdida. Entonces, qué bueno sería que tú que nos estás viendo te motives a acercarte, a confesarte para prepararnos para la Semana Santa, ¿no? Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, como tú dices, a darnos paz
y siempre está con los brazos abiertos, ¿no? No importa qué tan alejados pensemos que estamos de Él, Claro. porque realmente no lo estamos, como dices. Y esto es un punto muy, muy importante. El segundo sería checar los horarios, ¿no? De las misas, o sea, bueno, los oficios, ¿no? Para asistir y de verdad vivir la Semana Santa, digamos, como tiene que ser, ¿no? Yendo a todos los oficios, no nada más el jueves, no nada más el domingo, sino de verdad, qué bueno sería que viviéramos la Semana Santa yendo a todos los oficios, ¿no? Claro, digo, aquí, por lo menos en Guadalajara, pues ahora sí que tenemos varias iglesias alrededor de donde vivimos. Muchísimas. Entonces, ahora sí que pues es ver en dónde tú te sientes más cómodo, si es Claro. en tu parroquia, si es en la que está un poquito más lejana, o sea, pero siempre y cuando pues investigar, ¿no? O sea, Justo. para que no te agarre a las carreras, para que no te agarre, ay, es que yo pensé que era antes o es después. Entonces, pues también esa es una forma, ¿no? De prepararte, de saber, Superbuena. para estar listos, ¿no? Para no andar corriendo al final. Exacto. Entonces, pues bueno, también es bueno investigar, ¿no? Los horarios que hay alrededor de Exacto, donde vives. Justo. Y el último punto que nosotros al cual los queremos invitar es involucrar a la familia, ¿no? Digamos que sí, pues cada quien es responsable de su propia alma, pero qué bueno sería que empezáramos a hacer oración en familia, ¿no? Y qué mejor que la Cuaresma, que prepararnos para la Semana Santa haciendo oración en familia, ¿no? O sea, rezar el rosario juntos, empezar a meditar juntos estos misterios, aunque sea platicarlo de vez en cuando, un poquito lo que sea, ¿no? Y si tenemos niños en casa, empezar a, digamos que como que a sumergirlos un poco en el misterio de la salvación, ¿no? Empezar a decirles, explicarles la pasión, la resurrección, cosas que son pues básicas, que puedan ir entendiendo todo esto desde chiquitos, sería algo buenísimo, ¿no? O sea, dibujos, videos, lo que sea, pero empezar a explicarle a los niños la importancia de este tiempo, ¿no? Claro, y es para que a los niños también les vayan haciendo este amor, ¿no? A la, Sí. a la fe, ¿no? Que desde chiquitos y que yo me acuerdo, pues muchos de nosotros venimos con las raíces de fe por nuestros papás, Justo, por nuestros sí. abuelos. Entonces, qué mejor que empezar con los niños, involucrarlos, Sí. pues para que ellos también vayan entendiendo el porqué de la vida, Claro. el porqué del que vino nuestro Señor a Sí, salvarnos, y aparte ¿no? es algo muy padre, o sea, es muy padre. Yo recuerdo en mi experiencia de niño, mi familia a veces le tocaba organizar la iglesia y pues decorar y así, entonces me metía yo y pues empezaba de que ayudar con la colitada y así. Y la verdad es que yo lo recuerdo con muchísimo cariño, entonces los invito a ustedes que nos están escuchando a que jalen a sus familias, ¿no? Esta Semana Santa, que de verdad vivamos esta Semana Santa, digamos, con profundidad y que podamos sacarle el mayor provecho porque nuestro Señor lo único que quiere es darnos paz, darnos amor y que podamos entender estos misterios con el corazón, ¿no? Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Pues les pasamos la estafeta a nuestros compañeros de nuevo de Los Ángeles. Bueno, les seguimos recordando nuestras redes sociales, @CDJESNE. Y pues bueno, les agradecemos este espacio. Gracias, Octavio. Gracias, Miriam. Nos vemos hasta la próxima. Les agradecemos a nuestros amigos de Miriam y Octavio que nos compartieron con respecto a cómo prepararnos para esta Semana Santa próximo que vamos entrando en Cuaresma. Y precisamente ellos hablaban con respecto a la confesión. Y ya nos decía prácticamente el padre Filiberto con respecto a la confesión, que Cristo por medio de la cruz nos redime, nos transforma, nos da su gracia y recordar las palabras del Papa Francisco, que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda perdonar. Así que agradecidos a todos ustedes que se van uniendo y gracias porque creemos que Dios hace obras grandes y maravillosas en nuestras vidas. Prepararnos, que en el sacramento de la confesión vayamos preparando el corazón para entrar en este misterio, porque es una gracia que el Señor nos permite dentro de nuestra amada iglesia, iniciar la Cuaresma siempre en gracia, en amor, para poder entrar en este camino de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que seguidamente vamos a escuchar el mensaje con el Padre Filiberto y mucho más aquí en tu CDJ Podcast.
me llamo Saray Díaz y vengo de la ciudad de Fontana, California, y vengo acompañada con mi sobrina Jocelyn y mis papás, y quiero decir que esta experiencia ha sido muy bonita, es algo muy emocionante y me ha gustado ver los predicadores hablar de Dios, y he aprendido mucho de la Virgen, y créanme, no se van a arrepentir, y muchas gracias. Ayúdanos a que la buena nueva llegue a los corazones jóvenes a través de tu donación. Somos un apostolado sin fines de lucro y tu aportación nos permite seguir adelante. Llámanos al 773-777-7773 o visita la página web elsembrador.org. La vida es un peregrinaje hacia el cielo, pero muchos no lo saben. ¿Cuántos en el mundo reconocen a Dios como dueño y Señor de sus vidas? Él está verdaderamente vivo y presente en medio de nosotros. Te está esperando para que te dejes amar por Él. Queremos que Él sea conocido y amado a través de los medios de comunicación. Y tú puedes hacer parte de esta misión. Anímate y pasa la voz. Cada semilla que siembres tendrá resonancia en el corazón de muchas familias. Llama ahora mismo en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33 47 37 63 26. Y conoce nuestros medios de donar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Gracias, jóvenes, por seguir en sintonía. Pues, Padre Carlos, hemos estado hablando del misterio de la cruz y me gustaría compartirles lo que nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 20, que dice así: por medio de él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está la palabra clave, Padre, que usted ya nos decía, la reconciliación. Como en la cruz el Señor nos da la victoria, porque Él vence la muerte, el pecado y a Satanás. Sí, sí, no, o sea, absolutamente no. Cuando uno ve o sea, ¿cómo se dice la palabra? O sea, todo lo que embarca nuestra salvación en la cruz, ¿verdad? Muchas veces hay ciertas religiones que no les gusta tener el cuerpo de Cristo en la cruz, porque dice, pues Cristo ya resucitó, ¿por qué lo ponen ahí? Pero para nosotros los católicos, yo pienso que no tan solo es un recordatorio, ¿no? del sufrimiento, hablando de lo que pasó Jesús, de la pasión, ¿no? Que pues nosotros lo mínimo que podemos hacer es dar gracias, ¿no? La Eucaristía, por decirlo, ¿no? Dar gracias. Entonces, porque como lo que leíste anteriormente a Isela, ¿no? De que como siendo pecadores, nosotros no lo merecemos, mas sin embargo, o sea, el perfecto ejemplo de cómo ser un amigo, el perfecto ejemplo de cómo ser esposa, esposo, ¿no? De que no lo merecemos, pero Él nos da su misericordia. Solamente tenemos que preguntarle, decir, Señor, necesito tu misericordia. Y Él, o sea, antes que terminemos, ya nos dio ese perdón, esa liberación, esa sanación, ¿verdad? De todo aquello que podemos cargar, ¿no? Que tanta gente vive así, ¿no? Hemos cometido una mala decisión y, como dije anteriormente, vivimos, o sea, una vida de, pues, o sea, que o sea, ya no tengo solución en mi vida, o sea, ya. Y entonces, recordemos, ¿no? Que Cristo, o sea, vino a deshacer todo eso, a reconciliarnos con Dios, a traernos en buena relación con Dios Padre. Entonces, ¿verdad? Pues corramos a la misericordia, ¿no? Corramos, perdón, pero ahora, ¿verdad? Que hemos aprendido de la enseñanza cómo vivir.
este misterio de fe, Padre, cómo vivirlo auténticamente como jóvenes, especialmente porque sabemos que pues para todos es difícil, pero en el mundo para los jóvenes es otro nivel. Sí, sí, bueno, pues yo puedo compartir, ¿verdad?, de la forma de cómo los santos hablan de la santidad. El 31 de enero, ¿no?, su fiesta de Juan Bosco, y él es el apóstol el santo de los jóvenes. Sí. Y algo que me impactó mucho de él, porque a mí yo soy una gente naturalmente alegre, no sé, me gusta reír, me encanta, o sea, no sé, es la es su primera naturaleza. es un don ¿Cómo de está, Dios. Padre? Siempre alegre. Excelente, siempre alegre, sí, exactamente, mi frase, ¿no? Siempre alegre, sí, excelente. Entonces, ¿verdad? Hablamos de la santidad. ¿Cómo un joven puede vivir una vida santa? Voy como dice, agarrar la frase de Don Bosco. Dice a sus niños, a sus jóvenes que eran huérfanos, muchos de ellos, ser santo para un joven es estar alegre. Pero estamos hablando de una alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del pecado, ¿qué es lo que es el pecado? Te pone triste, te pone de mal humor. El pecado te aparta de tu amigo, el pecado te aparta de Dios. El pecado es una ruptura con la comunión con Dios. Entonces el pecado naturalmente te va a poner de mal humor, de ansiedad, todo lo que tú quieras. El pecado. Pero cuando uno camina en el camino de Dios, lo más con la gracia de Dios que nos permite, ahora tú tienes alegría, porque tu alma, o sea, no está opresionada espiritualmente, no estás preocupando de lo que hiciste. Entonces, decía, ser santo para un joven es estar alegre. Y entonces cuando uno lo entiende en ese punto, tú puedes ver, ¿verdad?, que un joven que experimentó y que sabe un poquito profundizar en la pasión de Cristo, eso me lleva ¿a qué? A la alegría. ¿No? Y una Sí. alegría auténtica. Amén. Sí. No, definitivamente, Padre, me encanta que nos haya traído a San Juan Bosco precisamente cuando él decía, ser bueno no consiste en no cometer errores, sino saber cómo enmendarlos, y ahí está la clave principal, ¿no? Cómo el amor de Dios siempre nos va uniendo, nos va ayudando a poder interiorizar un poquito más el amor de nuestro Señor, y creo que esa parte es muy elemental conocerlo, porque sí, es muy fácil quitar la mirada de Cristo. Cuando usted nos dice que cuando le quitamos la mirada de Jesús es cuando entra ese espíritu donde te acusa, que te va acusando, dicen, eres imperfecto, no sirves para nada, ves lo que hiciste, no eres digno de Dios, y empieza a acusar, ese acusador, es entonces... Creo que ahí entramos, quizás nos puede usted hablar como cómo podemos discernir esas voces que no nos ayudan, que no nos llevan en vez de a la misericordia de Dios, sino a la desesperación. Sí, pues, sabes, una cosa, hablando ya del camino espiritual, por decirlo, uno de los pasos muy importantes, primero a la santidad, es pedir la gracia de darme cuenta en el momento lo que estoy sintiendo, ya sea un movimiento del Espíritu Santo, me refiero a una tristeza, a una ansiedad que no sé de dónde viene, o a los pensamientos. Entonces, cuando uno pone atención a discernir, en este caso, ahora yo lo que voy a hacer es, cuando me doy cuenta inmediatamente que están viendo unos pensamientos que no son de Dios, y eso, pues básicamente uno no necesitas mucho discernimiento. Otra cosa simplemente es bueno o es malo. Este pensamiento, ¿verdad?, que me está hostigando, bueno, no es de Dios, bueno, entonces no abrirle la puerta al pensamiento, ¿verdad? Entonces, elevar el pensamiento a la oración, a lo que tú quieras, una palabra de Dios, lo que sea, ¿no? Entonces, estar alerta para que en el minuto que yo estoy siendo atacado, por decirlo así, de los pensamientos, del movimiento espiritual que a lo mejor me ha puesto tuve una conversación con alguien y alguien dijo un comentario y ahora me sentí un poquito triste, un poco disgusta, un poco resentida, porque dije, pero ¿cómo esa persona me dijo esto? Entonces, poner atención dónde van mis pensamientos. Y ahora con una rienda, ahora los puedo redirigir, no tan solo a Dios, a la oración, para que yo no le abra la puerta, y cuando yo le abro la puerta, naturalmente me va a dejar un espíritu de no paz, de un poco así triste. ¿Por qué? Porque le he abierto la puerta a esos pensamientos o o algo negativo que está moviéndose en el espíritu, en mi corazón, y por lo tanto, pues, estar alerta, poner atención, para que yo me dé cuenta de lo que está sucediendo y elevar mi pensamiento, redireccionar mi pensamiento a la oración, a la protección, y de esa forma, ¿verdad?, pues estamos nosotros poniendo como unas, no sé cómo barreras, barreras más rápido antes de que pase, para no dejarme un momento de soledad o de tristeza o de depresión, como se quiera llamar. Y yo creo que para ello es aclamar al Espíritu Santo. En todo momento al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir. Regresando un poco con la palabra de Dios, Padre, Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, porque por medio de Cristo todos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Como el Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir en estos momentos
para no caer en la trampa del enemigo, ¿verdad? Que nos quiere llevar allí, que nos quiere acusar, que nos quiere como encajuanar en un rincón, ¿verdad? Sino vivir la fe que el Señor nos ha dado por medio de su cruz, pero también con un sincero arrepentimiento y buscando vivir sinceramente los mandamientos, para como jóvenes vivir una vida de justicia, de integridad y también de servicio. Porque Jesucristo muere, resucita y nos da un mandato, Padre. ¿Cuál es ese mandato para cada uno de nosotros? Sí, pues bueno, ya todos saben que el mandamiento primero es que el segundo es el primero, ¿no? Amen a sus hermanos como a ti mismo, ¿no? O sea, pero sí, Isela, me gusta algo, ¿no? De compartir para los jóvenes, ¿no? De cómo un joven pues puede vivir la pasión de Cristo, cómo se mira en verdad en cosas prácticas. Pues yo pienso que unas palabras que puedo decir, ¿verdad? Por decirlo, como dije anteriormente, una de ellas es el agradecimiento, ¿no? Que alguien, por decirlo, el ejemplo que te pongo muy rápido, fácil, que todos podemos entender, que no es necesario, pero que lo voy a compartir, ¿verdad? Un ejemplo, vas pasando por la calle y un tío muy, muy querido tuyo ve que vas a ser atropellada por un carro, se lanza, te mueve y él lo atropella. Entonces ahora esta persona literalmente ha dado la vida por ti y entonces lo mínimo que puedo hacer es ser agradecido, ¿no? Señor, gracias por morir por mí y que yo merezco morir, pero tú has muerto por mí. Entonces, una vida agradecida quiere decir vida eucarística, o sea, vida que verdad que está agradecida. O sea, si yo estoy agradecido, mi vida va a cambiar porque yo sé agradecer de las cosas buenas que tengo, de mis papás, de mis hermanos, de las cosas que a lo mejor de repente como ser humano nos pueden poner en un espíritu, ¿verdad? Pues mi familia, que el amor, la escuela, que las amistades, y entonces muchas veces nos podemos meter en muchos sentimientos, emociones y lo primero, pues, ser agradecido, ¿no? Ver, contar tus bendiciones, ¿no? Que yo pienso que es muy importante. Vida eucarística, ¿no? Dar gracias a Dios. Yo pienso que es muy importante eso. Y como tú lo has dicho, ¿no? Los pilares, ¿no? De nosotros los cristianos, aparte, ¿verdad? De ser agradecido a Dios, pues, como tú lo has dicho, la caridad hacia los prójimos, una vida de servicio. Que los jóvenes, les quiero decir, jóvenes, todos los que nos ven, fíjate que yo no sé si ustedes saben esto, pero les quiero decir algo que es muy real. Sí. El ser joven, el hecho que eres joven, tú ya tienes una alegría que aunque tú no la quieras tener, el hecho de que eres joven porque estás lleno de vida, entonces si tú vas siendo joven con unos ancianitos, con cualquier persona, el hecho de que eres joven ya traes alegría en ti, entonces no tienes ni que aparentar nada porque tú ya eres joven y eso es un don del joven, que hay vida, ¿no? Entonces, compartir alegría con los ancianitos, con los enfermos, en tu familia, con tus papás. Termino con ese comedor para dejarlos a comentar también con ustedes. Fíjate, hombre, mira a un papá que tiene un niño pequeño, digamos menos de 6 años. Una niña, un hijo de 6 años. Este papá viene depresionado del trabajo y mira a la niña y en la mañana lo recibe con un abrazo, con lo que sea. Y ahora esta mamá, este papá que viene estresado, que viene así, o sea, te derrite tu corazón esa criatura porque está Dios ahí. Entonces, ¿qué? Es la alegría del joven. O sea, eso es lo que yo quisiera predicar mucho, la alegría del joven. Sí, me encanta. Creo que nos haya traído esta parte de la gratitud, la alegría, porque es una gracia que uno tiene, el Señor le da, y por medio de las prácticas espirituales que nos dice, la oración, el Santo Rosario, estar en gracia de Dios, ir a la Santa Eucaristía, que es el sacrificio que se entrega, la acción de gracia también, que dice el Catecismo, y creo que en ese sentido uno va profundizando su amor a Jesús y que dio su vida por Él y por nosotros. Creo que me quedo con una frase que lo dijo alguien hace estos días, decía que con respecto a cómo Dios nos mira, dice él que el diablo conoce tu pecado, o sea, conoce tu nombre, pero te habla por tu pecado. Pero Dios, conociendo tu pecado, te habla por tu nombre. Amén. Vea que cómo... Chócalas. ¿Qué onda? Entonces, Sí. creo que esa parte le da mucho sentido a ver cómo la misericordia de Dios, y cuando estamos agradecidos, sí hay un impacto psicológico, emocional, corporal en la vida de alguien cuando está alegre. Y ese es el sentido que tenemos que pedirle todos los días a Dios. Sí. Y que con ello te transforma la vida, porque reconociendo el misterio de Jesús en la cruz, pues ¿qué es lo que queremos hacer? Como decía un gran santo, una frase por allí, si Él murió por mí,
yo viviré por Él. Amén. ¿Y cómo vamos a propagar esa vida de Jesús en nosotros? Me encanta cuando estamos en la liturgia de la Santa Misa, Padre, y usted sabe esas palabras de memoria, es por Él, con Él y en Él. Ese momento de la liturgia que está allí todo, cuando se eleva la Eucaristía y el sacerdote pronuncia esas palabras. Sí, sí, y algo que quiero comentar, verdad, que creo que es importante también en esta conversación, de que hace un rato dije, ¿no? Cómo Jesús en la cruz, un hombre que está, o sea, por decirlo, un ser humano que está impotente, por decirlo así, ¿no? Que está crucificado, humillado, que me da a mí la esperanza, la alegría. Bueno, yo invito, no sé si han experimentado esto a los muchachos, ¿verdad? O a los que nos ven, pero yo he experimentado, cuando hago el Via Crucis, me recuerdo que un cuaresma la hice, esa fue algo que traté de hacer todos los viernes, y entonces me recuerdo que cuando terminó la cuaresma y llegó la Pascua, yo quería seguir haciendo la Via Crucis, por decir por qué. Sí. Es que lo que pasa, se lo aseguro, que Dios es mi testigo que así sucedió. Meditar en la pasión de Jesús en las Via Crucis me llenaba, como les dije, de un tipo de alegría, de gozo. O sea, que en el momento estaba yo pues meditando, ¿no? en la humanidad, en el sufrimiento de Jesús, en mis sufrimientos, de los seres que uno quiere. Pero cuando terminaba, como que había en mí algo que no te puedo explicar, pero que te puedo decir genuinamente muy profunda. Alegría, un gozo. Que decía, o sea, yo tengo que seguir, y lo continué por un tiempo más, ¿no? Porque quería yo extender la ironía de meditar en la pasión de Jesús, que los santos, por cierto, lo recomiendan. O sea, hablando de los santos primeros, ¿no? De Santa Teresa de Ávila, de San Agustín, los santos de aquellos tiempos, o sea, recomendaban, San Ignacio de Loyola, recomendaban San Francisco de Sales, que uno meditara en la pasión de Jesús. Y es ahí, cuando tú meditas en la pasión de Jesús, que irónicamente es cuando tú llegas me imagino, a entender, o sea, ¿qué es lo que hago con mi pecado? Cuando yo peco, o sea, yo estoy apartándome de alguien que ha dado la vida por mí. Entonces, ¿verdad? Pues nos lleva a la transformación. Sí. Y esa misma transformación, Padre, es lo que nos ayuda a seguir caminando, porque ya somos una iglesia militante, que vamos luchando. Es una lucha constante, pero cuando miramos la cruz que nos da salvación, que nos da victoria por el pecado, vamos a entender profundamente más el amor de Dios. Y gracias por compartir eso de la Via Crucis, porque es tan importante. Vamos a ir ahorita en unos mensajes importantes y regresamos más aquí en su programa de CDJ Podcast. Dios es amor. Sin duda alguna que el amor es lo que nos fortalece. Lo recibimos de nuestro buen Dios. Hoy quiero agradecerles con amor a cada uno de los que siembran su semilla de amor, que es su donación. Gracias a todos los sembradores de Jesús con María, porque si no existiera este grupo, la programación que ustedes ven o que escuchan por la radio no estuviera. Por eso agradecemos de todo corazón a que lo sigan haciendo, pero también a aquellos que ven y escuchan esta programación y les ha ayudado y pueden ayudar, por favor, llamen y digan: yo también quiero apoyar, porque no quiero un día no ver este canal o escuchar esta radio, porque todas las cosas pueden suceder cuando no hay el apoyo, pero cuando lo hay, permanecemos unidos, sirviendo y proclamando la buena noticia. Gracias a cada uno de ustedes, generosos sembradores y sembradoras de Jesús con María, que Dios les multiplique y les conceda muchas bendiciones. Con alegría, jóvenes, seguimos meditando y profundizando, Padre Filiberto y Carlos, en que con Cristo tenemos la victoria, ¿verdad? Amén. La Amén. victoria. Y me gustaría compartirles este fragmento de la secuencia pascual
que me encanta, que dice, lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto es la vida, que triunfante se levanta, porque Cristo es Amén. vencedor y con Él nosotros también. Sí, sí. Y hablando del pregón pascual, porque lo quiero también agregar, que es una parte favorita mía, ¿no? Que dice, ¿no? ¿Qué pecado de Adán y Eva, verdad? Qué gran pecado que nos ha merecido un gran redentor, ¿no? Así es que Dios de nuestra tragedia, por su redención, saca frutos espirituales y frutos buenos para nosotros por medio de la tragedia que podemos tener, porque pues podemos decir que a Jesús le pasó una tragedia, ¿no? Por todo, por un ser humano, ¿no? Que es humillado, ¿no? Entonces, Él, por medio de eso, ahora nuestra tragedia, nuestro sufrimiento, tiene fruto espiritual, tiene fruto para nosotros. Es que, verdad, es algo grandísimo para O sea, nosotros. el hecho de que un sufrimiento, dificultad, no se queda así, sino que tiene un fruto que uno puede ver. Y creo que lo describe muy bien San Pablo, ¿no? Que él nos habla de este sufrimiento porque Dios, o sea, tiene cosas grandes para los que Dios ama. Aquellos que pues, pasamos por el sufrimiento. Y luego me encanta porque luego dice en el libro de Corintios, o en la carta a los Corintios, en 2 de Corintios 4:8, dice, nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Sí. Perseguidos, pero no abatidos. Amén. Derribados, pero no fuera de combate. Wow. Porque así como hemos experimentado la muerte de Cristo, también experimentamos la resurrección de Cristo también en nuestra propia persona. Amén. Y allí está como el Señor ahí por muchas situaciones, el corazón, el que está impregnado del amor de Dios, siempre lucha, siempre vence con nuestro Señor. Sí. Creo que me encanta esa parte. Sí. Sí. No, Definitivamente sí. Un mensaje, Padre, un mensaje para los jóvenes que a pesar de tal vez todavía haber escuchado, ¿verdad? Este podcast, todavía en su interior estén dudando si realmente Cristo murió por ellos. Un mensaje directo a nuestros jóvenes, Padre. Sí, no, pues con mucho gusto, ¿verdad? A todos los jóvenes que nos ven. Pues yo pienso que algo muy importante para empezar es de que, aunque recuerda que Dios no es una presencia, Dios no es una emoción, Dios no es un ejemplo. Ahorita me siento con la presencia de Dios, me siento muy, muy en paz, pues Dios está conmigo. Ahora pues me siento depresionado, ansioso, pasé por algo tan difícil, ahora pues no siento la presencia de Dios, pues Dios no está conmigo. Entonces mucha gente se puede desanimar y puede llegar a la desesperación porque no siento la presencia de Dios, no miro. Pero todos sabemos, mis jóvenes, que eso no es cierto. ¿Por qué? Por el hecho de que tú existes, el hecho de que tú suspiras, Rúa Espíritu, es el amor de Dios en ti, es Dios en ti, porque Él es el Espíritu, Él es el Rúa, Él es la vida. Entonces, el hecho de que tú, aunque no sé si hay gente que esté en su cama, tengas cáncer o especialmente enfermedades muy, muy irreversibles, te quiero recordar que Dios no es una emoción. Entonces, el hecho de que tú tienes vida, y mucha gente puede decir, pero Padre, pero vivir así no es vida. Te quiero recordar que la pasión de Cristo precisamente eso fue lo que vino a hacer, como dijimos anteriormente, a darle sentido a tu vida. Entonces, el regalo más grande que el humano tiene, aparte de la Eucaristía de Jesús, es que tienes vida. Entonces, te recuerdo, mi joven, que nunca puede estar uno a un punto que dice uno, ¿verdad? Pues mi vida no tiene sentido, que lo podemos pensar, pero recordar que Dios es presencia, y que independientemente cómo tú te sientas en tus emociones, Dios siempre está. Yo como lo mencionaba de Carlitos, pero también otro de los pasajes de los Corintios, sino que nos dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Me parece que es en los Corintios, ¿verdad? Que la carta, ¿qué nos separará del amor de Dios? Los problemas, las enfermedades, la muerte, los ángeles, los abismos, nada de eso nos puede separar a nosotros del amor de Dios. Y es que, ¿verdad? Pues te invito, mi joven, ¿verdad? Tú que de repente te sientes solo, recordar siempre acudir a la hora santa, al Santísimo, que es muy bueno. Ahí tienes a Cristo enfrente de ti, tienes a la comunidad aquí de ESNE. De repente, no sé si alguien aquí llama cuando tienes una necesidad. Aquí pues a Isela, a Carlitos, me imagino donde quiera partes que los miran, se pueden conectar con ellos, pedir oración, qué sé yo. O sea, tú no estás solo, joven, o sea, tú tienes una comunidad
Y al tener una comunidad, debes de sentirte apoyado. Así es que espero, mis jóvenes, ¿no? que nunca te sientas en un punto que definitivamente, o sea, nadie te hace caso, nadie sabe que existes, nadie te escucha, nadie te hace caso. O sea, esos pensamientos sabemos que no son de Dios. Así es que aquí tienes una comunidad, otros jóvenes que están caminando contigo, y espero, ¿verdad?, que siempre tu mano, Dios siempre está así. Pero tú tienes que, ¿verdad?, levantar tu mano para que Él te sostenga, ya sea, como dije, de tu comunidad, en la iglesia, en la oración, lo que tú puedas ver. Qué hermosas palabras, Padre, ¿verdad? Esa invitación to reach out, ¿verdad? Yes. Reach out, ¿verdad? Y cuidarnos con eso. Nuestra fe no es una emoción, es una convicción. Pues, Padre, le agradecemos de todo corazón haber estado con nosotros. Y antes de despedirnos, les pedimos si nos guía usted en oración y también si nos regala su bendición. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por el gran privilegio que nos das a nosotros de estar aquí en tu presencia, compartiendo tu palabra. Y te pedimos por todos los jóvenes, por toda la audiencia que escucha esta podcast. Te pedimos especialmente por los jóvenes, especialmente aquellos que en estos tiempos en Estados Unidos estamos pasando por un momento difícil de la administración de deportaciones. Te pedimos, Señor, que tú, que eres nuestro juez, nuestro abogado, nuestro protector, atiendas a todos los jóvenes que están preocupados por la situación de cualquier otro tipo, no tan solo política, pero de enfermedades, de sus relaciones, de sus amistades, en su fe. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú les sigas alentando, reanimando, y también a través de la comunidad de los jóvenes ellos puedan recibir un apoyo también de la comunidad joven. Dios Padre Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, por todo y acompañarnos. Fue para mí una gran bendición. Yo sé que para toda nuestra querida familia del Sembrador, y Cela también, por este acompañamiento, poder dirigir a palabras a toda nuestra comunidad, a toda esta comunidad de CDJ Podcast, que cada día va creciendo y va caminando. Así que muchas gracias. Gracias a Dios. Les invitamos que le den un like y nos vemos a la próxima. Bendiciones.